Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener nuestro devocional del día de hoy. Se titula Conociendo al enemigo. Dicen por ahí que quien olvida la historia está condenada a repetirla, sea buena o sea mala. Y tristemente es lo que al pueblo de Israel le aconteció en cada momento. Por eso Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y no sigamos repitiendo los mismos pecados una y otra vez. La historia del pueblo de Israel consiste en que a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, lastimosamente para ellos siguieron pecando. Por eso dice el salmista ahí en el verso 32, con todo esto pecaron aún. Entonces desde ahí, aún así, Dios en su gran amor por nosotros respeta nuestra libertad. Y aunque cuando tiene el poder, Él tiene el poder de anular nuestra libertad, no lo hace. Y con tantas libertades que le brindó al pueblo, dice la Escritura que no lo supieron aprovechar. Por eso dice en el verso 32, la segunda parte, que sí, con todo, dice esto, pecaron aún, y luego dice, y no dieron crédito a sus maravillas. Sus maravillas estaban presentes siempre, en cada necesidad que el pueblo tenía, ahí estaba Dios. Cosas que ni siquiera se imaginaban que sucedería, Dios les mostraba. Porque Él actuaba siempre de manera sobrenatural en favor de su pueblo. Dios los castigaba y ellos volvían a Él. Pero los castigaba porque sus acciones lo merecían. Por eso el salmista decía en el verso 34, los hacía morir. Entonces buscaban, dice Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, en el verso 34. Pero sus acciones ya los hacían tristemente, los habían alejado de su Señor, porque con sus labios lo buscaban, con sus labios lo honraban, pero su corazón estaba muy lejos de Él. Por eso el verso 36 dice, pero le lisonjaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y con todo eso, Dios una y otra vez, lleno de compasión y misericordia, perdonó su maldad y no los destruyó. Lo podemos ver ahí en el verso 38. Pero Él, misericordioso, dice, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y en realidad mucha gente se hace esta pregunta, que tal vez pueda parecer lógica cuando consideramos a Dios como el Todopoderoso y consideramos el tema del mal en el mundo, y por ese motivo la gente se hace esa pregunta: ¿por qué el mal parece a veces prevalecer tan a menudo a pesar del poder de Dios? Y ciertamente no está tan fuera de lugar pensando en esto, y precisamente hay un pasaje que nos da parte de la respuesta, porque no solo se trata simplemente de un choque entre el poder sobrenatural de Dios y el poder del mal. Los seres humanos y la libertad de elegir también somos parte de esta ecuación, para que nosotros entendamos y conozcamos al enemigo. Por eso Santiago escribe y pone en contexto. Si dice ahí en el capítulo 1, verso 14, si cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces aquí ya nos está dando o nos ayuda precisamente. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces debemos de tener presente siempre en nuestro corazón tres cosas importantes antes de pensar algo o actuar, y sobre todo de acusar o señalar buscando algún culpable por la situación en la que tal vez estemos pasando. Por eso es importante que conozcamos al enemigo. Primero, de Dios es que procede todo lo bueno, todo lo perfecto, toda buena dádiva.
Por eso Santiago decía en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si de Él procede todo lo bueno que tenemos y que podemos nosotros gozar, entonces, en cuanto a lo malo, el Señor ya está exento. El mal, entonces, tiene dos fuentes específicas que debemos entender antes de hacer alguna acusación que después podamos arrepentirnos. La primera fuente de donde tristemente pues nosotros nos influenciamos es el mundo y todo lo que conlleve el mundo. Por eso el apóstol Juan fue muy específico en este sentido y sobre todo muy puntual. Él en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos del 15 al 17, el apóstol dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ya tenemos la primera fuente. Por eso necesitamos conocer a nuestro enemigo. Y la segunda fuente, de donde procede el mal, es de nosotros mismos. ¿Por qué? No es porque seamos malos por naturaleza, no, porque lo hemos aprendido, porque estamos en un mundo de pecado, porque lo vemos, porque lo palpamos, lo sentimos, porque somos humanos imperfectos y ahí está. Es de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque precisamente en toda una vida lo vamos aprendiendo y por eso necesitamos estar listos, estar atentos. Entendamos y no busquemos culpables cuando muchas de las veces las situaciones o circunstancias adversas que vivimos o que pasamos es porque nosotros mismos las hemos provocado. Por eso Santiago nos exhorta, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de Dios o de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de nuestro propio corazón, de lo que hemos aprendido, tristemente lo vemos, lo aprendemos, y dice, es atraído y seducido. El pueblo de Israel se confió en que Dios siempre estaba a su lado, en que aun cuando hubieran hecho algo malo, si iban a Él prometiendo cambiar, Dios los auxiliaría en todos sus pesares. Y muchas de las veces, por no decir que todas, Dios fue en su auxilio. Pero tristemente nunca aprendieron a conocer a su enemigo, a ellos mismos, aun cuando se enorgullecían de ser el pueblo escogido de Dios, el que los cuidaba como la niña de sus ojos. Fue tanto su orgullo que ellos mismos le dieron la espalda a Dios. Y aun cuando el Mesías había llegado, había muerto y había resucitado, ellos todavía seguían con su vanagloria y falso orgullo. De hecho, el mismo apóstol Pablo, enojado porque no entendían, él mejor decidió predicarles ahora a los gentiles. Porque ellos estaban cegados, no aprendieron a conocer, no aprendieron a distinguir quién era el enemigo. Ellos mismos y su egoísmo, y desecharon la bondad y el amor de Dios por sus posiciones ante la sociedad. Ahí en Hechos capítulo 13, versos del 46 al 49, nosotros podemos ver el testimonio del apóstol Pablo. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario, le está hablando a los judíos, era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
y creyeron todos los que estaban ahí ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Por eso mismo necesitamos entender que enemigo siempre habrá en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo siempre consideró la vida como una lucha que si no la enfrentamos, tomados de la mano del Señor, te va a arrastrar. Por eso nos insta a poseer toda la armadura de Dios, decía el apóstol Pablo. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Y además decía el apóstol Pablo al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los dos grandes enemigos que tenemos son el mundo y todo lo que conlleve, y nosotros mismos. Que si nos descuidamos por un momento, podemos caer y perder la salvación. Podríamos darle la espalda como el mismo pueblo de Dios. Y perder la salvación que con tanto sacrificio se nos ha proporcionado. Por eso mismo necesitamos conocer bien al enemigo para que no te pierdas precisamente en este camino que llevamos, este camino a la vida eterna. Dios te bendiga.